Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues hoy, May, vamos a estar platicando sobre un tema que pues está. Vamos a tocarlo sí desde la parte médica, pero cómo se relaciona de pronto con los derechos humanos, ¿no? Y obviamente con lo que trastoca a nosotros de justicia, porque no necesariamente la justicia se da en tribunales, sino se pueden dar en otras instancias. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? De la administración hospitalaria como un derecho de los niños y de las niñas. Eh, ¿Qué tema? Traigo cifras. Traigo algunas Excelente. cifras, que indirectamente las conseguí porque estaba viendo justo estos temas de derechos humanos, acceso a la salud, y cuando las vi me sorprendí mucho. Pero digo, ya llegaremos al punto en donde les platicaré estas cifras tristes. Ay, no, tristes, no, pero bueno, está bien. De pronto también hay que ubicar esas áreas de oportunidad para que precisamente, pues, quien toma las decisiones en esta materia, pues, haga lo conducente, ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos? Sí, adelante. Ujú. Bueno, tendremos que señalar en esta, pues como digamos, como introducción, que los niños y las niñas tienen este derecho a la salud, pero también a disfrutar su niñez, pues de la mejor forma posible. Cuando hablamos de niñas y niños saludables, pues eso se traduce en mejores oportunidades para desarrollarse, para crecer, para aprender, para pues también convertirse en individuos pues sanos y productivos. Además, también hablando de temas de salud pública, pues esta es la dependencia que tiene bajo a su encargo cumplir con todas estas aspiraciones y tomar en consideración también en el tratamiento que tenemos de estos colectivos, pues que se tome en consideración la etapa de su desarrollo. Y cómo de pronto puede haber diferentes efectos que incidan en la salud o que incidan si no actuamos ahora, pues puede tener una afectación en etapas posteriores. En nuestro país, pues sí sabemos que tenemos varias condiciones de desigualdad que generan inequidad en las poblaciones y que en ocasiones, pues eso es necesario que las instancias estatales pues tomen en consideración todos estos elementos porque lo que necesitamos es reducir pues tanto las disparidades como mejorar o tener como las herramientas adecuadas para en su momento cuando nos enfermamos, pues podamos acudir a estas áreas médicas y que pues de alguna manera podamos recuperar la salud. Pero si de pronto nos enfocáramos también a temáticas de cuáles serían, ¿no? Los objetivos en cuanto a la salud pública de niñas, niños y adolescentes, pues primero tendríamos que hablar que estamos ante una población que dependiendo también de su edad, es como van a requerir cierto tipo de atenciones e incluso especialidades, ¿no? Médicas en cuanto a de pronto cómo sería la atención que deberíamos de brindar. Digo, es un gran englobe el tema de niñas, niños, pero pues dependiendo también de sus condiciones, pues tendríamos que abonar a una temática como específica, ¿no? Sin embargo, pues si nos vamos de pronto a analizar las estadísticas, los datos que institucionalmente nos dan, pues eso el tener información, que eso es lo que hemos hablado constantemente, ayuda a que seamos mucho más efectivos en cuanto al tipo pues, insumo que necesitaríamos para mejorar esa salud o garantizar la salud. Entonces, cuando hemos ubicado cuáles son, digamos, como las afectaciones a no solamente temas de salud, sino cómo eso se relaciona con el desarrollo,
pues eso nos implicará que hagamos un abordaje multidisciplinario en donde tomemos en consideración, no sé, cuestiones demográficas, el tema de la cuestión socioeconómica, la inequidad, la cohesión social, el tema familiar, la migración, marginación, la salud mental, la calidad de vida, el bienestar, el estilo de vida, etcétera. Todos estos elementos son los que se toman en consideración para hacer la promoción de la salud. También todos estos elementos que vienen de la mano, ¿no? Los temas de salud con cuestiones de nutrición, de un crecimiento físico y un desarrollo tanto intelectual como social, y que pues si nosotros vamos tomando datos de todo esto también nos ayudará para pues poder generar estas herramientas idóneas, ya sea en un ámbito. Sabemos que tienen como diferentes niveles, ¿no? Entonces, si de pronto hemos detectado que hay estas irregularidades o que se traducen en inequidades para ciertos servicios, pues bueno, también abordarlo o abordarlo desde esos requerimientos y desde cómo en esas comunidades a veces no tienen ni lo básico, ¿no? Ya deja tú una cuestión de un aparato de rayos X y ni siquiera a veces hay médico que te atienda para una dolencia menor, pues ahora ya para un tema más amplio. Entonces, de ahí es muy importante que se pueda no solamente definir, sino cuantificar cuáles son esos elementos pues necesarios que son de vital importancia para la atención de este tipo de colectivos y que, bueno, pues también podamos tener las mejores prácticas para satisfacer. Ya de pronto, si nos vamos a cuestiones como el Comité de Evaluación de la Salud Infantil y esta de medición y riesgo y factores protectores y promotores para evaluar la salud de los niños en la comunidad, esta es un órgano de la Secretaría de Salud y tiene bajo su encargo precisamente pues analizar toda la atención de salud infantil y además desde esta mirada no solamente recopilar información, sino cómo eso se traduce en acciones específicas. Entonces, en este rubro han fijado 5 principios rectores en la atención de la niñez y pues se mencionan como que las niñas y los niños son parte vital de la sociedad, que existen diferencias fundamentales entre niños y adultos, pues esto es lo que debe de servir para atender específicamente a este colectivo, además de que la salud durante la niñez tiene efectos a largo plazo y que pues se pueden manifestar en la edad adulta. El cuarto es que las manifestaciones e interpretaciones de la salud, perdón, varían en comunidades y en las culturas. Y finalmente que los datos epidemiológicos de la salud de niños y de sus determinantes son precisamente necesarios para diseñar servicios que permitan maximizar el estado de salud durante la niñez y consecuentemente en edades adultas. Entonces, sí es analizar lo que necesito ahorita, pero de pronto cómo mejorar la condición y la salud de niñas, niños y adolescentes, pues tenga un impacto efectivo en ese niño, esa niña o en ese adolescente que va a ser adulto y que no tenga complicaciones de una mala atención en estos primeros años de la vida, ¿no? Pero bueno, si hablamos de determinantes, ahí cómo andaríamos, May, en cuanto a temas de salud. Pues son muy obvios, ¿no? Los determinantes, ¿cuáles son? Pues yo creo que incluso ya no solo a nivel de la niñez, en general, pues son la pobreza, la educación, el acceso a los servicios y las condiciones de vivienda. Todo esto influye de manera directa en que las personas pues tengan efectos en su salud o consecuencias o tengan una mala salud y de ahí es como empiezan a determinar estos modelos de salud que pues van a poder ir tomando forma con respecto a estas circunstancias de vida que tienen las personas, pero estamos hablando en específico de niños y niñas y son pues obviamente determinantes estos factores, son factores sociales, factores ambientales también de la salud, que pues vemos ahora muchas personas que viven en zonas donde no deberían de vivir, pero que no quedan de otra, ¿no? Zonas Ujú. irregulares que pues ecológicamente no son habitables y eso trae como consecuencia, pues justo, ¿no? Justo esta parte
de enfermedades, de salud, y de ahí vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo también pues estos factores determinantes de la pobreza, de la falta de educación, se van de alguna manera como reforzando, por así decirlo, con, pues con otros factores como el tema de, pues, los programas de salud o en dónde están ubicados incluso los hospitales que no tienen fácil acceso. O sea, los determinantes sociales ya sabemos cuáles son, pero de ahí vienen también otros determinantes por parte del gobierno que hacen que la salud sea menos accesible, que sea más complicado, más difícil. Y creo que también esto ha sido un boom en estos consultorios, ¿no? Que son como de fácil acceso y Ujú, de más económicos y que el medicamento es incluso más económico, pero hablamos de enfermedades de entrada por salida, ¿no? Por así decirlo, pero ya tratándose de una cuestión más fuerte, pues sí, me parece que sería muy difícil que un niño pudiera tener un acceso a la salud sencillo o integral. Y mira que ujú, estoy hablando de la Ciudad de México, no me estoy refiriendo ya, no estoy yendo más allá. ujú. Pero bueno, creo que ya andamos sobre los tiempos. Sí, precisamente. Bueno, pues recuerden por favor que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, que pues si también quieren contactarnos a través de las redes sociales de CIMAC, pueden hacerlo. Y por último, bueno, dos cosas más que sería importante mencionar. Nuestros videos, conforme van pasando de el día pues preciso, ¿no? Que salimos a radio, lo van a encontrar en las redes sociales de CIMAC, pero nuestros programas pasados, pues hay que teclearle por ahí CIMAC TV en YouTube y ahí van a estar todos nuestros programas anteriores. Y finalmente, pues si quieren buscarnos el número o llamarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando, bueno, estamos hablando todavía del contexto general respecto a los temas de salud, pero el programa en específico es la administración hospitalaria como derecho de los niños y niñas. Y estábamos abordando todavía, le insisto, como la generalidad. May nos estaba contando el tema de cuáles son esos determinantes tanto sociales como de otra naturaleza en donde pues se ven afectados los derechos de estos colectivos cuando también el Estado no hace lo conducente. Pero nos estás contando, Maya, adelante, adelante. Bueno, para todo este tema se han propuesto 10 principios específicos para la práctica de la salud pública en niños, niñas, jóvenes. Dicen, bueno, el número uno tendría que ser una vigilancia y evaluación de la salud y bienestar de la población. Tiene que venir un tema de protección y promoción a la salud y el bienestar, porque también ya no solo es como, vamos a ver de qué estás enfermo, qué tienes y cómo te curo, sino también cómo puedo prevenirla, que esa es una parte importante, el prevenir desde chiquitos el tema de la salud, el desarrollo de la calidad en una cultura de evaluación que pone la evidencia en práctica y gestiona el riesgo, también la gestión, análisis e interpretación de la información, tener conocimiento y estadísticas. Las estadísticas siempre son base, ¿no? Saber cómo estamos, qué nos duele, literal, qué no Ujú. nos duele y qué es lo que tenemos que atacar o que atender. Hay priorización y asesoramiento. También saber em, cuáles son los temas prioritarios y este asesoramiento profesional en salud y atención médica.
Ahora este programa que están con los adultos mayores que van de casa en casa y que les hacen ahí como Ujú, un check-up, pues a lo mejor también implementar algo así en niños. Bueno, ahorita nos dirá también nuestra invitada si existen programas así. ujú. Y te digo, estoy hablando de la Ciudad de México, pero no he ido, no he pensado ahorita hacia más allá, ¿no? Donde esté más difícil acceso a la salud. También hablan de, pues obviamente, un desarrollo, implementación de políticas y estrategias, colaboración también con el desarrollo de la comunidad, promoviendo la salud y reduciendo, obviamente, la inequidad que pueda existir. Debe de haber un liderazgo estratégico para la salud y bienestar en diferentes sectores. Hablan de investigación, educación, desarrollo, gerencia y gestión del capital humano. Bueno, yo entre esas agregaría el presupuesto, ¿no? Ujú. También, que es un Sí, sí, punto sí. importante, el presupuesto de la salud. Y dice, las herramientas actuales de la salud pública permiten que el profesional de la salud tenga un panorama, pues conceptualmente, pues más coherente en este campo. Y dice, destacando que si bien la mayoría de quienes atienden población pediátrica tienden a enfocarse en los servicios personales, el conocimiento de los elementos básicos, del servicio público, pues va a facilitar que colaboren y tengan presente la perspectiva de la salud poblacional. Entonces, pues sí, es un tema aquí importante que aunque sí hay principios que se proponen y que se rigen, pues es importante que también la población los atienda en medida de lo posible y prevenga este tipo de situaciones de salud, porque pues sí, los niños, veíamos antes, ¿no? Estas estadísticas de que los niños de México también traen ahí un tema, por ejemplo, de obesidad, de Ujú, diabetes, tan chiquitos y que, pues bueno, y estamos hablando de temas em, que son tratables, ¿no? Que llevan un tratamiento largo o a mediano plazo, pero bueno, si estamos hablando ya de una enfermedad aún más grave, ahorita nos contará también nuestra invitada qué sucede, qué pasa en el sector salud con este tipo de atención, si realmente se tiene esta observancia como un derecho humano y si no, pues también estas alternativas que deberían de tener la población, porque pues el derecho a la salud pues obviamente es algo que nos tendría que brindar el Estado de primera mano y lo decíamos en el programa pasado, si no te vas muriendo, prácticamente pues ajá. no te atienden, ¿no? Pero bueno, la medición del desempeño de las acciones de salud pública, ¿cómo van? Tú ahí nos Es puedes que, decir. sí, es que justo, ¿no? Si ahora tocaría revisar, bueno, ajá, si hay una política pública, hay una atención, que si bien lo hemos referido de pronto que no es que el Estado nos meta en una burbuja para no enfermarnos, ¿no? Eso no lo puede hacer el Estado. Pero lo que sí puede hacer es que cuando tengamos presente una enfermedad, pues sí acudir a estos centros de atención médica y que nos ayuden con esa enfermedad, ¿no? Entonces, desde ahí, como de pronto lo cruzamos con el nivel de cumplimiento de estas instancias. Bueno, entonces acá lo que estamos queriendo hacer es, bueno, ¿qué tanto de esa política pública que se ha implementado ayuda al objetivo final, que es la atención de estos colectivos? Y sin lugar a dudas, eso implica que no solamente vamos a estar revisando las áreas de atención, sino también pues todas las políticas, los programas, si se están ajustando a los lineamientos, que de pronto eso es lo que a veces se olvida, ¿no? Bueno, ahí estaba la línea de acción, ajá, pero pues eso de pronto lo cruzas con cuántos casos redujiste o de pronto si esa infección que se daba en estos colectivos se frenó o nada más lo documentas como cuántos pacientes atendiste y eso no necesariamente se puede después medir en cuanto a la política pública para determinar si funcionó o no. Que eso ya es como muy, mucho cuestión técnica, pero a veces también esos indicadores se disfrazan un poco para dar posibles resultados, pero
pero cuando lo ves a un nivel macro, pues no funciona como mucho, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos señala tres funciones específicas de la salud pública y habla de medición, de desarrollo de políticas públicas y aseguramiento, en donde pues precisamente la evaluación tiene que ver con la medición de los logros de estas tres funciones específicas a un nivel ya sea local, estatal o nacional. Y esto evidentemente también se cruza, Mai, con el tema de qué estamos haciendo para investigar los fenómenos o las causas que están dando los elementos ahí de pronto que inciden en una enfermedad, pues de pronto también saber cómo están los temas de la investigación en la salud pública, aunque pudieran ser tan diversos, ¿no? Pues acá tienen que ver con temas de medicina molecular, ¿no? En grandes poblaciones, algún diseño de una intervención orientada a esta, pues a potencializar más los temas de desarrollo y salud de niñas y niños y adolescentes, temáticas de cómo de pronto los factores de riesgo inciden en ocasiones pues que no se brinde esta atención correcta porque pues no es que no quiera llevar a mi hijo a un centro de salud, pero ¿cómo le hago si está a 8 kilómetros de donde estoy y ya trae la afectación y demás? Hubo un tiempo en que acompañé a una prima mientras estaba haciendo su servicio social precisamente en una localidad pues alejada, ¿no? No había, pues digamos como en esa zona no había más que el centro de salud. Y pues de pronto también es importante como hacernos responsables de esa salud. No quiero decir que de pronto los pobladores no lo eran, pero sabiendo que es un centro de salud muy básico, pues esperar de pronto a que esa afección médica se complique, pues derivaba a que ya no pudieran atenderlo en ese centro, darle como la primera atención y después hacer la canalización a los hospitales correspondientes que implicaba pues sí un traslado importante, ¿no? Entonces, pues de pronto, ¿qué tanto de esa investigación la hace el sector público para acercar a los habitantes a lo más indispensable que pudiera haber, ¿no? O de pronto también, ¿qué tanto de esta exposición que hoy día vivenciamos por, no sé, contaminación del agua, contaminación del suelo, eso también genera afectaciones en nuestra salud y a veces más allá de solo darte como el medicamento para que a ver si te curas, ¿no? Rápido, eso sea como nada más el aliciente para, pues para obviar que el problema viene, no sé, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Que si el agua está contaminada, pues es porque dejaste entrar a una empresa que está acabándose los recursos naturales o está contaminando los recursos naturales. Entonces, de alguna manera es como un circulito vicioso, pues que hay que atender, ¿no? Pero bueno, de pronto desde ahí se han hecho programas interesantes desde otra mirada de atención, como lo sería el programa de pedagogía hospitalaria, ¿no, May? Pues sí, este programa, pues dicen que es una práctica, ¿no? De innovación y que representa una de las acciones de la Administración Federal de Servicios Educativos y pues favorece pues prácticamente toda esta población de educación básica y pues trabaja, digamos, de la mano con las escuelas para esta innovación pedagógica y dice, pues esto escuela en el hospital prácticamente, entonces les dan ahí un diagnóstico y planeación, investigación, asesoría, o sea, sí tiene pues una diversidad de servicios que pues puede ayudar muchísimo tanto a los alumnos como también a los docentes. Entonces, pues este programa es algo que no se había hecho, es algo que pues está funcionando, digamos que de un poco tiempo a la fecha y esperemos que tenga buenos resultados. Sí, sí, Ujú. sí. Y bueno, estamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestra pausa comercial para darle entrada a nuestra invitada? Y bueno, Ujú. aquí sí ella ya nos explicará más a detalle,
pues de pronto como de alguna manera el acercamiento, ¿no? A esta temática desde tal vez la cuestión administrativa, pues pudiera de alguna manera incidir en la salud pública, ¿no? Pero bueno, recuerden que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC Radio. Y pues también si quieren hacernos una llamadita, pues nos pueden buscar a los números de cabina, que es el 5535084761. 5535084761. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 084761. 5535 084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso. Estamos acá platicando en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio sobre la administración hospitalaria como un derecho de las y los niños. Y bueno, hoy le damos nuestra pues más cordial bienvenida a nuestra invitada. Les voy a leer su semblanza. Ella es la doctora Valeria Mondragón Cortés. Ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM. Estudió la maestría en gestión de la calidad en establecimientos de salud por el Centro de Posgrados del Estado de México. Tiene un doctorado en alta dirección de establecimientos de salud en el Centro de Posgrados del Estado de México y actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Pediatría. Ya tiene 14 años de antigüedad y en donde ha podido observar de cerca, pues precisamente todas estas transformaciones y pues más lo que queremos sacar carnita de lo que ella nos diga, pues precisamente los problemas de salud que pues aquejan actualmente al Sistema Nacional de Salud en México. Valeria, pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y agradezco antes que todo la oportunidad de estar aquí y el espacio de convivir con ustedes. Pues no, nosotras somos las que estamos muy felices de tenerte. Pues tenemos preguntitas, Valeria. Estuvimos por ahí hablando un poco del contexto general con la información que sabemos, porque nosotras somos abogadas, ¿verdad? No estamos tan empapadas de esta temática, pero sí, al menos desde la política pública, de lo que debería de hacer el Estado en cuanto a estos temas de salud. Ahí sí digamos que pues, es nuestro fuerte, ¿no? Pero lo tuyo no queremos aprovechar como los conocimientos que tú tienes. Y pues mi primera pregunta sería, pues, ¿cuáles son los principales defectos que pudieras ubicar en el sistema de salud en nuestro país? Bueno, pues desde mi punto de vista, los principales problemas que existen ahora en el Sistema Nacional de Salud, más allá de los desafíos epidemiológicos, sociales, económicos, que todos ya sabemos que actualmente están en el mundo globalizado, pues tienen mucho que ver con el tema de la administración. En los últimos años, el Sistema Nacional de Salud en México ha tenido cambios importantes. Sucesos como la pandemia y cambios en la administración política han exacerbado estos desafíos y han resaltado las vulnerabilidades del sistema de salud. Vamos hacia unos años atrás para aclarar el contexto de lo que quiero expresar. En el 2004 se puso en marcha un programa de salud llamado Seguro Popular. Este estaba destinado a brindar acceso a servicios de salud a personas sin seguridad social. Sin embargo, en el 2020 el gobierno mexicano implementó otro programa al que nombró INSABI. Este programa estuvo operando durante toda la pandemia y pues cumplió con algunas lineamientos establecidos, pero pues no al 100. Este buscaba garantizar el acceso a servicios de salud a la población, pero a partir del 1 de septiembre del año 2022 se crea un nuevo programa llamado IMSS Bienestar y absorbe las funciones del INSABI y tras un decreto presidencial entra en función en mayo del 2023. Entonces yo creo que todos estos cambios, a pesar de estar repletos de buenas intenciones, esfuerzos, pues no se han podido ver del todo reflejados en una mejora en la atención a la salud mexicana. Al contrario, estamos viviendo desafíos como la falta de acceso universal,
desigualdades en la calidad de la atención y las limitaciones de infraestructura de hospitales, justamente porque no se ha permitido que un programa concluya o avance cuando ya se está instalando otro programa. Pero eso mucho tiene que ver con las decisiones de nuestros gobernantes y el cambio que genera cada sexenio y afecta a la atención de la salud. Ay, qué complicado. Es que es todo un Sí. tema, todo lo que conlleva el gobierno, la voluntad política, el presupuesto, incluso cuando hay también estos aspectos de alguna manera de confrontación de partidos y como que todo se politiza y pierde objetividad. Una pregunta, Valeria, ¿cómo tomar todos estos defectos y convertirlos en área de oportunidad? Bueno, para abordar estos desafíos, el gobierno, principalmente la Secretaría de Salud, quien es la principal generadora de políticas, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, y el Consejo de Salubridad General, estos participan en la regulación y el establecimiento de normas relevantes y deben considerar enfoques integrales que incluyan la ampliación de la cobertura sanitaria, la mejora de la infraestructura en áreas marginales y la implementación de políticas globales que aborden las desigualdades sanitarias que ahora existen. También, bueno, la reciente pandemia ha proporcionado una oportunidad para reflexionar y para fortalecer el Sistema Nacional de Salud en México, ya que como nos trajo a relucir muchas carencias que teníamos y lo que nos hizo actuar de forma tardía en todo lo que fue pasando, en los sucesos que se presentaron. Pero este trabajo de transformación no es únicamente a nivel de políticas de salud. Cada profesional de la salud, desde nuestro centro de trabajo, podemos hacer mucho por generar cambios que favorezcan a la percepción de la calidad en la atención del usuario, desde una pequeña transformación en nuestra actitud hacia el paciente, desde un trato empático, el conocer su situación actual, sus carencias, los motivos por los cuales ellos llegan al nivel más alto de la salud, que es el tercer nivel, y desde dónde vienen. Hace rato en la introducción del programa escuchaba de las dificultades que tiene un niño para poder accesar a un tratamiento oportuno. Por ejemplo, yo estoy en el Instituto Nacional de Pediatría, llevo ya 10 años en el servicio de urgencias y nos llegan los niños para ya un abordaje de algún diagnóstico de cáncer, el que sea, pero ya muy avanzado, porque entonces estaban en sus comunidades y se acercaron primero al familiar que los trató con medicina herbolaria. Después de eso no funcionó y los canalizan al centro de salud más cercano, pero eso más cercano a su comunidad pues no es tan cercano, ¿no? Después de ahí se van a una clínica del estado, a un hospital de segundo nivel de la capital y después de eso los canalizan ya aquí a la Ciudad de México, ya sea al Hospital Federico Gómez o al Instituto Nacional de Pediatría. Entonces ya para eso ellos llevan 6 meses de su diagnóstico avanzado y al llegar a urgencia ya llevan en condiciones reales de urgencia. ¿Por qué? Porque pues ya son niños que llegan con anemia, de los tumores ya causando problemas no solamente locales, sino ya problemas reales en su organismo, porque es muy tardado el tiempo en el que se da un diagnóstico y en el que reciben el primer tratamiento, o en el que se da el diagnóstico y en que los canalizan para sus primeros estudios de laboratorio. Entonces, todo eso es un problema, o sea, estamos rezagando, estamos en déficit de tiempos de atención que al paciente le beneficiaría mucho que todo fuera una atención más directa, una atención de su centro de salud, si ya hay una sospecha o si ya hay un indicio de que va a ser un diagnóstico difícil de tratar, pues tal vez ya se podría luego referir a los hospitales de tercer nivel. Ahorita más adelante les quiero hablar de los niveles de atención en salud y cómo podría ser esa referencia desde el centro de salud de la comunidad hacia el tercer nivel de atención. Justamente nos platicabas un poquito en este tenor de que sí hay, o al menos el que haya una gestión federal, ¿no? Y que digan, ay, sí, ahora sí vamos a renovar todo esto. Ajá, sí, se me acabaron 6 años y no pude, ¿no? Ah, bueno, viene otro y quiere hacer lo mismo. Una de las cosas que al menos nosotras hemos podido detectar en el acceso a la justicia a partir
de la atención de casos, uno de los argumentos es no hay dinero. También podríamos replicar el tema en las cuestiones médicas, ahora pensando lo que han salido en las mañaneras, ¿no? O sea, sí hay medicamentos, pero lo que pasa es que no hemos pagado, pero lo que pasa es que no nos los entregan porque no, o sea, es como este discurso como extraño y también sabemos que no hay medicamentos. Entonces, tú desde la parte interna, ¿no? De estar allá adentro, ¿considerarías que sí solamente es dinero lo que nos hace falta? ¿Solamente con un buen presupuesto resolveríamos muchos de los problemas? ¿O cuál es tu pensar en ese sentido? Considero que sí, si hubiera un mejor presupuesto, hubiera una mejor atención, considero que parte, sí, fundamental de esto, tendríamos mejores instalaciones, el acceso a nuevas tecnologías, estamos rezagados en tecnología, en infraestructura. Esto disminuiría el tiempo de espera en estudio y en tratamientos. Esto del tiempo de espera fue una de las principales quejas en una investigación hecha por la CONAMED. Los pacientes se quejan mucho de su primer cita a la siguiente cita, pueden pasar hasta 6 meses para que los vuelvan a atender. También se podría contar con más personal de salud, entonces la atención sería más personalizada, se procuraría la calidad y la calidez del cuidado, pero desafortunadamente también vemos que no es prioridad, o sea, no es prioridad para nuestros gobernantes porque los presupuestos van destinados hacia otras instancias. Realmente los programas vienen cargados de buenas intenciones, pero a la hora del presupuesto y a la hora de estas partidas, pues entonces, ¿por qué no hay medicamentos? Si tu prioridad es la salud, si tu prioridad es llegar a quien más lo necesita. Entonces, sí, se mejoraría la salud, pero también tiene que ver con la prioridad del gobierno. Es Claro. que ahí le contaba a Norma que traigo una estadística, porque ahora que estaba preparando una clase, veía cuál es el número o cómo estamos en estadísticas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y uno de los mayores, bueno, la principal queja es el tema de salud y la falta de medicamentos. Entonces, digo, para que ya sea un tema de salud, cuando estamos en un tema de inseguridad tremendo, pero que le esté ganando el tema de salud, es como, ¿qué tan mal estamos, no? Entonces ahí yo te quisiera preguntar, ¿cuáles tú crees que son estas principales problemáticas que se tienen para atender la salud? Digo, en específico de la niñez, que es lo de nuestro programa. ¿Cuál es el problema? ¿Es solo dinero? ¿Qué es? O el tema Bueno, no, también, ay, perdón, ahí que te interrumpa. También el tema de que están chiquitos, ¿no? No es lo mismo como que uno Ajá, diga, me sí, duele sí, sí, aquí, ¿no? Pues sí, sí. pero como un ujú. bebecito, ¿cómo te lo dice? Pero bueno, ahí ya me metí yo a la pregunta, perdón. Bueno, es que esto engloba muchos aspectos, pero casi igual que en la población general, el mal acceso a la atención, el consumo ya muy alto de alimentos procesados, todo esto va generando carga en la salud de los niños. Ahorita los niños y las niñas adolescentes pues tienen una carga de malnutrición porque entran también la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Entonces pueden estar obesos, pero están también desnutridos. También tengo yo estadísticas, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en México registra desnutrición crónica. O sea, eso nos habla de que los alimentos que les estamos brindando en casa no los están nutriendo, solo los están llenando. 1 de cada 3 niños y niñas de 6 a 11 años presentan sobrepeso y obesidad. También no estamos dando importancia a la actividad física, realizar un deporte. ¿Por qué? Porque las mamás estamos trabajando, los papás también trabajando, entonces llegamos cansados, no hay quien los lleve a una actividad, no hay quien prepare un menú saludable, entonces pues lo importante es que coman. ¿Y que comen? Pues a lo mejor, en el mejor de los casos, huevo, pero en las zonas marginadas pues no hay huevo, entonces tortillas, frijoles, y cuando llegan, ahí viene la problemática, cuando llega la enfermedad, ¿con qué defensas ellos enfrentan o combaten una enfermedad o aguantan un tratamiento de quimioterapia si ellos ya traen una desnutrición crónica de casa? Entonces, uno de los principales problemas pues es la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso. Otro problema pues ahorita es la cobertura incompleta de la vacunación. Durante los 2 sexenios pasados no se les dio prioridad a las vacunas. Entonces, esto está haciendo que las enfermedades que ya estaban controladas, pues ahorita estén reapareciendo. Y entonces haya brotes
en el norte del país y entonces haya que hacer con urgencia cercos sanitarios porque pues hay contagios. Y pues actualmente, y creo que considero yo que también muy graves, pues problemas influenciados por factores como el estrés académico, la dinámica familiar, el uso de redes sociales, la violencia, las condiciones socioeconómicas, tales como la ansiedad, la depresión, trastornos de de la conducta alimentaria, y pues ahí donde urge implementar estrategias que regulen la falta de acceso a servicios, el estigma social en adolescentes y las necesidades psicoeducativas en las escuelas. Cada vez más vemos niños con ansiedad, niños con tendencia suicida, con intento suicida, niños de 9 a 11 años ya en hospital por intento suicida. Entonces, no solamente es la salud física, sino ahorita enfrentamos problemas de salud psicoemocional, porque todo este descuido y el acceso ilimitado o discriminado a redes sociales, pues ha traído todavía más problemas, además de los que dejó la pandemia en cuanto a aislamiento, en cuanto a que no estuvieran conviviendo con otros niños, pues entonces todo esto influyó a que sea en este momento o en estos años en los que urjan políticas a favor de una psicoeducación escolar o en casa de los niños. Oye, qué interesante esto que nos mencionas, ¿no? Cómo desatender una área genera un impacto importante. Ahora cobra mucho sentido esta campaña del sarampión, ¿no? Con lo que tú Ujú. nos estás platicando. Y yo lo platicaba con las chicas porque Valeria, te comento, a mí de todo me contagio, ¿no? Entonces ahora con más razón voy a insistir en que los programas de vacunación y demás, porque no inventes. Entonces, no solamente es ahorita el tema de la vacunación, que no le das el enfoque, sino cómo eso también vas a generar un efecto dominó en otras enfermedades, o bueno, no en otras enfermedades, sino en otros contagios que se podrían complicar si también pues no toda la población tampoco es como que tenga estos oportunidades de irse y vacunar y demás, y entonces cómo se va haciendo como un problema mucho más masivo. Pero Pero es que, perdón, Norma, sí, ahí sí, sí, como decía Valeria, esto es como de un tiempo a la fecha, porque ahora ajá, sí que voy a sonar como tía, pero en mis tiempos, o sea, era como la vacunación era pues sagrada, Obligatorio. pues, ¿no? O sea, tenías ajá, tu vacuna, llegabas y yo nunca padecí como no hay vacunas, vamos a buscar en dónde, y últimamente sí, incluso tengo pues familiares o conocidos que es que no está la vacuna, hay que esperar y hay Exacto. que regresar y yo digo, bueno, eso no pasaba y pues es un tema ahí también de voluntad política porque estás invirtiendo no solo reactivamente, sino en la prevención. Tienes que invertir en la ajá. prevención para evitar futuras enfermedades y que te salgan incluso más caro como Estado, ¿no? Tienen que apostarle a la prevención, pero lo vemos un tanto difícil. Ay, no me Sí, preocupa porque exactamente. Ujú. sí, y aparte me El preocupa, acceso, no, adelante, perdón, adelante, no, no, el adelante, acceso a adelante. las vacunas era muy fácil, era ir al centro Ujú. de salud y Sí. tenías tu cartilla y en donde sea la encontrabas. Ahora no hay vacunas, las principales, las del recién nacido, que son las que le van a dar la protección en el resto de sus años o de por vida, y no hay. Entonces no te explicas cómo no es prioridad del gobierno detener Ujú. o prevenir una enfermedad que al final de cuentas pues puede ocasionar un desastre o Ajá. simplemente pues costar. ¿No? Costo Sí. del servicio. Ay, no, qué preocupación me acabas de abordar, ¿no? Yo que, de pronto ahí sí, en esta cuestión, si estás diciendo que lo que te importa son estas poblaciones en situación de vulnerabilidad y que desatiendas estas obligaciones, pues sí genera preocupación constante, ¿no? Pero bueno, estamos sobre los tiempos. Entonces, ¿les parece Sí. si hacemos nuestra pausa comercial y ahorita regresamos a seguir platicando de estos temas? ¿Les parece bien? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando con Valeria Mondragón Cortés. Nos está platicando ahí algunas cuestiones en cuanto a temas hospitalarios y nos estamos enfocando a temas de niños, niñas y adolescentes. Y pues vamos a hacer esta pequeña pausita para regresar con más preguntas. Volvemos.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre la administración hospitalaria como derecho de niñas y niños. Y Valeria nos estaba contando, nuestra invitada, ya algunas cuestiones, pero yo tengo una pregunta, porque se nos habla como de estos niveles hospitalarios, pero difícilmente a nivel social sabemos que existen esos niveles. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué van? Claro que sí. Los niveles hospitalarios es una forma de organizar la atención de la salud, de gestionar que se cumpla eficazmente con la atención y va de lo menos complejo a lo más complejo. Por ejemplo, la función del primer nivel de salud es el primer contacto con las personas. Atención primaria, esto incluye la prevención de enfermedades y la atención médica general ambulatoria. Los servicios que se ofrecen aquí, pues es servicio de enfermería, odontología, atención de parto sin riesgo en algunas instancias y programas de vacunación. Y los ejemplos que aquí, pues es cualquier centro de salud o cualquier clínica de medicina familiar aquí en la Ciudad de México o en todo el país. Después vamos al segundo nivel de atención. Su función del segundo nivel de atención es brindar atención especializada más allá de lo básico, es un diagnóstico y un tratamiento de enfermedades crónicas y padecimientos que necesiten un equipo más especializado. Los servicios que ofrece un segundo nivel de atención, pues ya hay especialidades médicas, no todas, pero sí ya hay especialidades, hay internamiento, o sea, ya te pueden ofrecer una cama y servicios de laboratorios más completos. Un ejemplo de estos hospitales son los de segundo nivel, pues el General de Iztapalapa, el General de Tláhuac, en el IMSS, por ejemplo, ¿cuál sería? El Hospital Balbuena. Son hospitales donde ya te ofrecen una cirugía, una cesárea, la atención a un trauma importante, pero no atienden diagnósticos complejos. Los diagnósticos complejos se atienden en el tercer nivel de atención. Su función, pues, son de alta especialidad, cuentan con tecnología y equipo y personal capacitado para tratar casos complejos y para también saber manejar la tecnología. ¿Qué servicios ofrecen? Pues ofrecen intervenciones quirúrgicas, atención a cuidados intensivos, tratamientos especializados como la oncología, la cardiología, la nefrología. Y pues ejemplo de estos hospitales es toda la red de institutos, el Instituto Nacional de Pediatría, de Cardiología, el Hospital Siglo XXI, es en el caso del IMSS, que ya cuentan con un banco de sangre, ya cuentan con estudios que no vas a poder encontrar en un hospital de segundo nivel, y es justo ahí cuando existe una referencia, cuando el segundo nivel ya no puede con tu diagnóstico o ya hay un diagnóstico más severo como el de cáncer o como alguna cardiopatía compleja, que te derivan a un tercer nivel de atención, y es parte del personal médico, pero también parte del paciente a qué servicio acudir dependiendo los síntomas y dependiendo de qué está enfermo en ese momento. Justo por eso se da la saturación del sistema de salud cuando quieres llegar a urgencias y están, por ejemplo, formados pacientes que les duele una muela. Ok, eso no es algo que se tenga que atender en urgencias. Sí te duele mucho, pero tal vez te empezó a doler desde la mañana y podías haber buscado atención en un primer nivel o en un segundo nivel, pero entonces te esperaste y llegaste hasta un tercer nivel donde hay pacientes que se amputaron la pierna en un accidente, pacientes que vienen con una crisis de una hipertensión y que son urgencias reales. Y pues gracias bueno, gracias a ese desconocimiento, a ese actuar de las personas de no saber a qué nivel acudir, se implementó lo que es un triage. Un triage te va a decir cuánto tiempo debes esperar, qué urgencia va a pasar con mayor rapidez y qué urgencia puede esperar. Y si el paciente viene en estado de choque, pues pasa de forma inmediata y recibe de forma inmediata la atención. No es que te vayas muriendo, sino que hay urgencias
que la vida del paciente está en riesgo, entonces tienen que atenderse antes que una urgencia que puede esperar de 4 a 5 horas. Esos son los niveles de atención. Esto es Mm, interesante, ¿no? Porque Sí, luego uno así, no es que yo ya me saben. siento bien mal, sí, pero no, no, Voy a no. urgencias. No, ¿a Ajá. dónde vas? Espera. Sí. Ajá, Oye, exacto. Valeria, escuchando pues ahora sí que tu experiencia laboral, tus conocimientos, todo, sé que es difícil, pero porque trabajar en un tema de salud, seguramente tienes muchas experiencias tristes, frustrantes, ¿no? Que tú te quedas así de, hoy quisiera haber hecho más, pero ¿qué es lo más complicado que has enfrentado como personal de salud, pues en tu día a día, en tu trabajo? Sin duda los diagnósticos oncológicos a los niños, porque cada vez son a más temprana edad, son bebés que ya tienen que enfrentarse a una quimioterapia, adolescentes, tal vez porque yo como me pongo en el papel del papá o de la mamá y yo pienso, a mí no me gustaría estar escuchando esto en este momento, porque sé que como personal de salud su vida va a cambiar en ese momento, o sea, justo después del diagnóstico, hospitalizaciones continuas, tratamientos, la cuestión de lo económico, gastos y más gastos, descuidas a tu otra familia, a tus otros hijos, si es que los tienes. Entonces, sin duda, estar presente cuando hay un diagnóstico de oncológico y que sabes a lo que se va a enfrentar la familia y el paciente, es muy triste. Es muy triste y es de las cosas que sí, más, ¿cómo fue la pregunta? Más alteran o Sí, más, ¿qué más te duele, no? O sea, más que estás duelen. Ajá, trabajando y... Ujú. saber lo que va a pasar y a pesar de que ahorita ya hay muchos tratamientos que se pueden ofrecer y los resultados son cada vez más positivos en estos tratamientos, sabes que el camino es bien difícil para los adolescentes por su etapa de adolescentes y para los bebés porque en realidad sufren mucho. Ay, No, qué pobrecitos. feo, sí. Pero entonces también hay cosas buenas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de pronto tú podrías rescatar como más gratificante en tu profesión? Pues lo mismo verlos en unos años, los que la libraron, los que lo lograron, a los que el tratamiento les quedó muy bien a su medida, pues entonces los ves en 8 o 10 años me ha tocado y enfermera, ¿te acuerdas de, no sé, Kevin? Así, a veces te acuerdas, a veces no te acuerdas, enfermera, tú nos trataste muy bien, nos diste una muy buena atención y ese momento es el que dices, wow, tal vez ni siquiera me acordaba del paciente, Ujú. pero ellos sí se acordaron de cómo los traté y de cómo los hice sentir en ese momento vulnerable o en ese momento para ellos difícil. Claro. Qué gran Y labor haces, Valeria, sí, la verdad. yo no podría. Yo No, yo lloraría con también. todos ahí. Sí, Ay, no, sí, sí, qué tratemos gran de labor. Es salvar. difícil, Mm, Pero es bonito. sí, Sí. y pues ya estamos por cerrar el programa. Y una última pregunta que me gustaría hacerte, aprovechando, digamos, como las buenas prácticas que de alguna manera tú has podido hacer, ¿qué mensaje les darías a los papás? De que noten señales de alarma y no se esperen, ¿no? A una atención médica, o que ahorita en el corte platicábamos de los antivacunas, ¿no? ¿Qué tanto de pronto de tus creencias personales puede afectar la vida de tus hijos? Tomando en consideración, pues, lo que tú has vivenciado, ¿qué mensaje les podrías dar a las otras personas, así como de, cuiden a sus chamaquitos en esto, no sé? Bueno, yo creo que el ser mamá, o sea, de entrada es difícil todo lo que abarca ser mamá, pero creo que el cuidado de la salud también es una parte muy importante y una parte compleja porque de repente ya tienes los consejos de la tía, los consejos de otras mamás, la desinformación que existe ahora en redes sociales. Entonces yo les diría que no se dejen llevar por corrientes, por nuevas corrientes de desinformación. Yo creo que lo más importante o lo real del cuidado de la salud de tus hijos te lo tiene que decir un pediatra y si no tienes acceso a un pediatra, un médico, una enfermera, porque
pues ahorita nos estamos enfrentando a corrientes de madres antivacunas, de personas que creen que te están haciendo un daño esas vacunas y entonces tú les haces un daño a tus hijos al no vacunarlos. Enfermedades que ya estaban controladas se están volviendo a presentar justamente porque no hay esa continuidad a la vacunación. Entonces, si tú quieres lo mejor para tus hijos, si quieres que tus hijos crezcan saludables, siempre acude con un profesional. Ellos son los únicos que te van a poder decir si está bien o está mal. Hacer caso, muchas veces hacer caso de remedios, de, no sé, consejos, pues traen consigo afecciones a la salud de los menores y muchas veces las mamás no los hacen como tratando de afectar a sus hijos, sino más bien por creer en lo que las personas le dicen. Entonces, siempre acudir con un profesional, ellos son los que te van a indicar qué está bien y qué está mal y las recomendaciones. Claro. May, el último mensaje para cerrar este programa. Sí, ya nos queda muy poquito tiempo y pues muy interesante, pero también agradecerte, Valeria, y reconocerte la labor que haces porque justo necesitamos personal médico así, empático, preparado, capacitado y que también tenga ese sentimiento, ¿no? De querer lo mejor para los pacientes y no ser indiferente. Entonces, felicidades y muchas gracias por estar aquí y compartirnos tus experiencias y tu conocimiento. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Y pues ya Gracias por a ustedes último, por el espacio. no, Gracias. a ti, las puertas de humanismo y legalidad y de reivindicando derechos estarán abiertas para ti. Y pues bueno, no solamente nos resta mencionar que si bien es cierto, Valeria nos hizo pues un pequeño recorrido de todas estas cuestiones que hemos detectado, no hay que desdibujar que hay una obligación del Estado, ¿no? Y Ujú. para que Valeria y sus compañeras puedan y compañeros puedan trabajar de manera óptima, el Estado tiene que garantizar también esas condiciones y nos dio ejemplos muy claritos de omisiones que se han presentado y me preocupa en el sentido de si el discurso es que nos importa o que somos humanistas, ¿no? Y que no cuides a una población en situación de vulnerabilidad tan particular, es algo que sí hay que señalar y que hay que mencionar, ¿no? Y bueno, por último, Valeria, también te doy las gracias porque hace unos días nos ayudaste a monitorear a una pequeñita también víctima indirecta de feminicidio, la abuela. Pues ingresó junto con su mamá a una pequeñita y pues por ahí ya nos ayudaste a monitorear. Entonces, pues te damos las gracias por eso, porque aunque no conocemos esa pequeñita, conocemos el caso y pues sin lugar a dudas, de alguna manera es también la parte en donde pues ese lado humano se ve, ¿no? Entonces te agradecemos mucho también por eso. Y pues te comentaba, ¿no? Están las puertas abiertas de este tu programa para cualquier otra cuestión. Recuerden que nos pueden escribir a las redes sociales de CIMAC. También si tienen alguna duda en relación a este programa o quieren que hablemos de un tema, pues nos pueden también buscar a través de las redes sociales o a través del número de cabina 55 35 08 47 61 y pues los videos pasados también los pueden revisar en CIMAC TV en YouTube. No me resta más que despedirme. Muchísimas gracias a nuestra invitada y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.